Hola, somos Turo Eli y Andrés. y estamos en el podcast de Adevinta hablando de sistemas de diseño y design ops. Hola, muy buenas a todos. Estamos en otro nuevo podcast de Adevinta. En esta ocasión estamos grabando con Alena Nikolaeva. Hemos traído especialmente porque pues la hemos traído para hablar de accesibilidad. Entonces, el podcast que trataremos hoy será sobre todo accesibilidad, pero luego podremos sacar también muchos otros aprendizajes, otras muchas cosas que ya iréis viendo. Entonces, Alena, encantada de tenerte. Encantada. Sí. Nos cuentas un poco, pues, qué es lo que haces, a qué te dedicas y también cómo eres. Sí, había pensado hacer el podcast un poco más inclusivo y describirme a mí misma para los que no me podéis ver. Soy mujer caucásica, mis pronombres son ella y soy, bueno, bastante alta y en general diría que soy una persona que me dedico a la accesibilidad, pero también me gusta mucho el tema de cómo tratamos el lenguaje inclusivo, sobre todo cómo tratamos a las personas en general, ¿no? Y cómo podemos setear no sé, una escena, ¿no? de inclusividad, ya que sea un podcast o una empresa. Así que si podéis describiros también, para los que no nos ven. Súper. Yo empiezo. Como Alena también tengo rasgos caucásicos, pero mucho más fea. Y soy Elizabeth. Elizabeth, me gusta así el nombre Sí, cuando me completo. pongo formal digo Elizabeth. En realidad, cuando digo Elizabeth pienso en que he hecho algo malo, me recuerdo. Pero bueno, me voy por las ramas. Soy Elizabeth, trabajo en el equipo de Turo y Andrés, de Design Ops de Adevinta Spain. Y bueno, como os decía, soy de rasgos caucásicos, mucho más fea que Alena. No, ¿tienes pelo rosa? Y tengo el pelo medio rosa porque estoy con la crisis de los 30 y todos. Y bueno, estoy muy emocionada con la visita de hoy en Yo las también. oficinas. Creo que no he dicho de mi trabajo, ¿no? ¿No? Bueno, Trabajo en GitHub, que es una empresa de Microsoft, así que voy a decir el disclaimer de que me estoy representando a mí misma y mis propios pensamientos. Y trabajo en GitHub Copilot, en la parte de inteligencia artificial. esto es lo que quería traer después, porque creo que puede ser muy interesante este podcast porque combina tanto accesibilidad, luego podemos irnos un poco a la parte de inteligencia artificial, porque justo además trabajas en Copilot y al mismo tiempo, pues que trabajas para GitHub, que es una marca pues, que todo el mundo, o por lo menos los que estén en el sector test, más o menos deberían conocer y en el caso que no lo hayan hecho, deberían mirarlo. Sí, Vale. y seguro que quieren pegatinas. Seguro que sí. Yo quiero uno de esos gatos que ya se han dejado de vender, Sí, blanquitos, que son tenían unas antiguas. figuritas. Sí. Bueno, yo me voy a ¿Se han introducir dejado de también. Soy Andrés, 37 años recién cumplidos, ya me patina un poco la cifra. Moreno, pero blanco, pero morenito. Hispánico. Hispánico, sí. Para nada alto, más bien bajo, no llego al 1,70. Los ojos oscuros y Y camisa muy chula, de rayas. sí, la he cambiado especialmente para el podcast. Es verdad que tenías una camiseta. Yo también tenía. Sí, tú también te has... Es muy curioso esto porque me estoy dando cuenta, ahora me voy a presentar, no estoy esquivando, pero esto es una pregunta para después. ¿Crees que esto le pasa a las compañías que no están acostumbradas a explicarse más allá de lo evidente? Como te pongo en la pantalla un diseño y no estoy acostumbrado, además de este diseño, documentar cómo es este diseño para los que no es tan evidente. Porque ahora lo que me está pasando es como, vale, ahora cómo me presento de esta manera, porque nunca lo hago. Sí, es muy importante en las empresas. O sea, primero Como cuando la gimnasia de aprender de a hacer descubrir esto. cosas. Claro. Si entre nosotros en un grupo hay una persona que tiene discapacidad visual o ni siquiera lo sabe, ¿no? No todas las discapacidades son diagnosticadas. No sabes que a lo mejor una persona con la que tú hablas no ve bien, Claro. o tiene algún problema. Y creo que es importante describir cómo somos para empezar este ambiente inclusivo y además lo que estás mostrando, ya que sea una presentación o un diseño, porque no todo el mundo de los que ven esta reunión o a lo mejor ven la grabación en directo, que a lo mejor no lo ven. Y es bueno describirlo. Y sobre todo si haces un test de diseño con usuarios con discapacidad, tienes que describir lo que... Claro, lo que hay en el test,
que no es tan evidente como para el resto. Voy a añadir Sí. que un ejercicio tan simple y que no hacía desde la primaria, como describirme a mí mismo, Es difícil. A esto me refiero, a esto me rasgos, refiero. he perdido toda habilidad. O sea, cuando me ha tocado mi turno, no sabía cómo Yo hacerlo. estaba mirando y digo, a ver cómo sale de esta, ¿eh? Pero es que Y es un mola, ejercicio muy básico de primaria, ¿sabes? mola mucho, ¿vale? Sí, claro, como, ¿quién soy yo? Sí, y sobre todo si tú contratas a una persona con discapacidad, tus empleados tienen que estar acostumbrados a hacer esto, porque si no, Ujú. la persona contratada se encuentra con un ambiente no inclusivo. Es que has dicho algo que es discapacidad no diagnosticada. Creo que es un 16% de la población, que parece un número muy bajo, tiene una discapacidad diagnosticada. Pero claro, un 16% es 2 veces Europa. Sí, O Ah. 2 personas en un grupo de 10. sí, y es Muy bestia. hay como un dato de que hay más gente con discapacidad diagnosticada que mujeres negras en algunas de las ciudades de Estados Unidos. Y los que no son diagnosticados es un espectro que no sabemos qué es lo que tenemos. A mí últimamente me diagnosticaron con ATDH y un espectro de autismo. Y yo no lo sabía. Llegué a los 30 y no sabía que lo tenía. La gente me miraba, es como, Elena, ¿me estás escuchando o estás pensando en tus cosas? Y yo, estoy pensando en mis cosas. Y es como muy típico. Me habéis pillado. El famoso despiste de... Exacto. O los Despistado. estímulos de colores, por ejemplo, no puedo visitar webs que cambian mucho de color porque me mareo físicamente. También es uno de los... O sea, no es... Entiendo que para ti leer las noticias con todos los pop-ups y todo lo que va Nada. saltando tiene que ser Algo así. terrible. que me las cuenten. No, no te has presentado. Vale, yo soy Turo, blanco pero negro, 1,76, cuarentón, más que cuarentón, 43 añitos. Un tipo muy normal. En lo físico. Creo que estoy en la media de todos. Yo a veces que pienso y digo, es que hablo muchísimo. Y luego conozco gente que habla mucho más que yo. Digo, vale, no, en realidad no hablo tanto. O hablo rapidísimo. Y luego conozco gente que habla mucho más rápido. Digo, no, estoy en la media. O lo que sea. Y es como, ahí está de Turo en la media. 1,76 es como la media de Europa. Sí. Hay más gente más baja, más alta. Joder. Pelo oscuro. No, hay gente que tiene pelo súper negro. Ojos marrones. No, hay gente que tiene los ojos muy, muy oscuros o muy claros. Buscas la media y es descubrirte. Turo ahí. Y me gusta esto de la media porque para conectarlo, ¿no? Un poco con accesibilidad es que hablamos mucho de qué es el usuario medio, qué es el usuario normal, qué es lo que entendéis, ¿no? Por un usuario Sí. normal. Yo Yo ahí creo que desde hace mucho tiempo me corrijo para no usar la palabra normal. Sí. Prefiero usar común, porque además es lo frecuente. Más que normal, lo que entendemos normalmente como normal es lo común. Pero no significa que lo que se salga de lo común no sea normal. Claro. Igual, Yo uso como the average, en realidad, lo común. O sea, si miras la campana de Gauss, ¿sí? Yo en casi todo estoy en el medio, ¿no? En el medio de la altura, físicamente, de la altura, del color de pelo, de mis rasgos, de todo, de cuánto ejercicio hago, de qué tan sana es mi vida en general, de qué tan bien o mal como, ahí en la media, siempre. Yo ahí estoy por debajo. Pero igual- En muchas cosas. hilándolo a la accesibilidad, diseñar para la media, porque esto es lo que la frase que todos escuchamos muchas veces. Nadie diseña con mala intención de no quiero tener en cuenta que tenemos el sesgo del capacitismo. Bueno, o sea, yo hago el acto de fe de que no hay mala intención detrás, sino que hay una falta de información, de formación, y lo que tenemos es un sesgo de capacitismo de que diseñamos para nosotros mismos o personas que Sí, se parecen y mucho a en un nosotros. setup perfecto, ¿no? Cuando estás con la pantalla Ajá. perfecta, Y ahí es donde... con la luz, la retina, todo esto, y se ve perfecto tu línea finita gris. Pero en un ordenador Windows, Sí. no quiero hablar mal de Windows, pero uno cualquiera, ¿no? Muy antiguo, tú no ves ni siquiera estos píxeles tan pequeñitos que diseñamos hoy en día. Sí. Es muy fuerte esto. O qué bien te queda, qué pixel perfect queda en tu Figma, ¿no? Que Sí. estás tú en tu setup de casa. O esta fuente finita, Qué bonito ha quedado todo y cuando tienes... pequeñita. Estoy que venga recordando un trabajo que hice de freelance no hace tanto tiempo, en el que los consumidores eran sobre todo de foros. O sea, imagínate que el usuario que iba allí usaba un ordenador del siglo pasado con una pantalla en 3/4, 1024, y claro, la cantidad de contenido que hay en un foro, sin ningún filtro ni ningún diseño, ¿sabes? Trabajado en esa resolución. Claro, no se cuida nada el diseño, no se cuida nada la inclusividad, no se cuidaba nada.
Pero aún así, el dueño decía, da igual, es este perfil de público y están acostumbrados a esto, no cambies nada, ¿sabes? Sí. Porque se me va mi cuota de mercado. No, y curiosamente estas webs antiguas eran más accesibles que las de ahora, por mil razones, ¿no? Porque ahora puedes meter un vídeo y un audio y una animación. Ahora se puede hacer cualquier cosa. Antes estábamos limitados, e incluso en la web no llevaban JavaScript, ¿no? O no tantos. Ahora aunque sea una web súper sencilla, la gente ya mete 50 librerías. Incluso un plugin de accesibilidad o lo que sea. Y dices, pero es un overkill, ¿no? Para una landing. Sí. Pero yo lo que decía de tener tu Figma bien pulidito y limpito desde tu setup, es decir, tú has dejado todo tu UI, que es la parte visual, desde el lado nativamente tus dispositivos puedes cambiar el interlineado porque tengas algún problema de lectura o alguna discapacidad con temas visuales, que eso ya se está desmontando, lo bonito que había quedado tu diseño en Figma, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo apaleamos todo esto? ¿O cómo podemos prepararnos para que luego esas diferentes use cases, ¿no? Sí. estén cubiertos? Sí, es buena pregunta. Hay una ilustración muy buena. Creo que lo puse en una de las presentaciones, pero bueno, eran dos bolsas de patatas fritas. Una que es súper antigua, con, yo qué sé, 1000 tipos de letras, dibujos, colores. Era como muy difícil leer. Y la otra era lo mismo, pero más ordenado, limpio y simplemente lo esencial, ¿no? Y tú dices, vale, ¿cuál de las dos es más accesible? Pues esta. Y además estéticamente es mejor. O sea que mi puente es que accesibilidad no hace que el diseño sea feo. Nosotros como diseñadoras podemos decidir qué es lo que hace que el diseño sea feo, ¿no? Y muchas veces es las copies, ¿no? Sobre todo, que es un dolor nuestro, que dices que no quiero poner todo este cacho, pues no lo pongas. No lo pongas, habla con Totalmente. la gente de por qué no hay que poner esto, porque esto perjudica usabilidad, la gente no lo va a leer, el diseño se hace feo, o sea, hay que pelear estas cosas. Y sobre todo, estaba leyendo un ejemplo de Zalando, que es un color naranja, ¿no? El de la empresa. Sí. Pues es un contraste que no es accesible, ¿vale? Y los diseñadores sacaron un artículo, cómo hemos arreglado este color naranja para que sea accesible. Pues dijeron, sacamos el morado. El naranja se queda como el logo de la empresa, pero vamos a usar el morado en los botones. Y dices, ostras, es un movimiento agresivo, pero educa a tu empresa, te ayuda a sacar otras soluciones, a lo mejor queda más bonito incluso. Hay que pelearlo. ¿Y cuando no se puede? Siempre se puede. Esta semana estaba intentando, necesité ayuda de Vero, de mi mujer, intentando leer las instrucciones para poner fertilizante en unas plantas. ¿Vale? Es muy tonto. Vale. Pero en el bote, todas las instrucciones de cuánto hay que poner por cada 5 litros de agua y esto, era una letra, pero mini, pero súper mini, súper pequeñita. Pero porque el bote no tenía más espacio, está como en 4 idiomas, con lo cual él es el espacio que hay, una etiqueta enorme así, con un montón. Iba a sacar el móvil para sacar la lupa, justo estaba Vero, le dije, ¿qué dice aquí? Y entonces Vero me dice que tiene que poner tanto. La lupa era del móvil, ¿verdad? Iba a sacar la lupa del móvil, así como voy a hacerlo con el móvil, porque tengo 43 años. Y me ayudó Vero al final. Pero luego pensaba, ¿pero por qué no ponen la letra más grande? Y es como, no te da el bote para poner la letra más grande, es como el tubo del dentífrico. ¿Dentífrico? ¿Así se dice? ¿Dentrífico o dentífrico? Bueno, no importa, con más R's o menos R's. Es el espacio que hay, no entran más letras. ¿Qué haces en ese caso? Sí, o sea, por un lado, este ejemplo es guay porque... Ya sé que en la web haz más grande la página, hazla más alta. No, o sea, en tu ejemplo lo guay es que la tecnología te ha ayudado a que tu vida sea más accesible, ¿no? Has necesitado la herramienta... Una lupa. Una lupa digital. Entonces es como que tú has podido encontrar este workaround, ¿no? De la situación. Pues en la web muchas veces los usuarios tienen este workaround y es irse al navegador, ¿no? Y cambiarlos el tamaño de la letra. El tamaño de la letra. Pero si el desarrollador los ha limitado y los ha puesto en píxeles, esta configuración ya no aplica. Entonces tú no solo que, vale, la letra puede ser grande o lo que sea, pero si tú no... Una cosa es ayudar a accesibilidad, pero otra cosa es hacer daño
sin conocer lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Y es importante que nos eduquemos qué cosas hacen que todo sea peor. Yo creo que el diseño no es un punto final de accesibilidad. El diseño ayuda, si nosotras peleamos estas cositas pequeñas, el diseño es guay. Luego también el desarrollo tiene que hacer su parte, porque si limitan el tamaño de letra con píxeles, es como da igual los copies que hemos trabajado. No se puede configurar para el tamaño. Igual tú desde un perfil híbrido, ¿no? Que tienes conocimiento técnico y de diseño. Yo al menos es la percepción que tengo. Y la pregunta es, ¿tú crees que hay más complejidad en la parte técnica que en la parte de diseño? Yo tengo mi respuesta, pero no quiero sesgar. ¿Cuál es la tuya? La mía es que es más compleja la parte técnica que la parte de diseño. En diseño nosotros tenemos la responsabilidad y de que desde la parte de user experience hagamos un diseño inclusivo, estamos en fases más tempranas y podemos empujar en las organizaciones a que, si nos hacen caso, a que eso pase, pero tengo la sensación de que desde el lado técnico hay, que no es que no tengamos trabajo, nosotras, pero hay mucho más trabajo y mucha más complejidad. Esa capa creo que es mucho más compleja. Sí, he estado en los dos lados. Estuve antes en una agencia, en la parte de desarrollo, y era la única que decía que accesibilidad era importante. Pero lo que hacía yo era decir, vale, es importante y voy a hacer lo que yo pueda instalando las librerías de testing, probándolo yo, hablando con la gente. ¿Qué pasaba? Que yo estaba sola. No había nadie que decía que esto era importante. Luego, cuando vino un cliente y dijo, queremos AA, que son uno de los niveles de accesibilidad, dijeron, Alena, ¿tú hablabas de esto? Hazlo. Pero aún así, yo estaba sola haciendo el proyecto. A nadie le daba igual a la gente, ¿vale? ¿Qué es importante? Es que seamos equipo en esto. O sea, yo creo que los dos tenemos la parte igual o incluso más difícil diseño, diría yo. ¿Sí? Sí. Diseño porque o sea, en desarrollo creo que hay muchas herramientas que son muy guays y son automáticas. Entonces, incluso si no sabes nada, tú puedes hacer con herramientas automáticas que sea un poquito más accesibles. Lo puedes hacer, incluso si no te lo pide un cliente, sí que puedes. Pero en diseño a veces corremos con tanta prisa o dicen esto hay que diseñarlo ya y tú dices yo sé que esto no funciona bien, no es accesible, que no quiero hacer esto, pero sí que tienes que terminarlo. Y tenemos que pelear otras batallas, pero también. Yo ahí veo, a ver, una de las cosas que en Adevinta, aparte que yo conozco, yo llevo 4 años aquí, siempre me ha gustado, es que ha procurado siempre acercar el equipo de desarrollo al equipo de diseño. Yo creo que el éxito ha sido esa cercanía, ese trabajo complementario para el éxito. Sí. No es lo que me he encontrado en otros sitios a lo largo de mi carrera. Por eso digo, no distinguiría ni haría elegir cuál es más complejo de los dos. Para mí, el éxito parte de que algo que desconozca diseño, la parte técnica, pueda transmitirlo, lo cual es también difícil porque cuenta con que la parte técnica sepa explicar esos conceptos. Y a veces esa parte técnica peca de la arrogancia de solo querer compartir lo mínimo, pero queriendo como prevalecer sobre el otro. Para hacer aprender algo hace falta bajarse, ¿sabes? Porque lo que tú llamas de una forma puede ser que el que esté al otro lado le esté llamando de otra. En Figma hay conceptos de alineamiento de elementos que se llaman distintos y el efecto que hay detrás es el mismo, porque funciona por web, ¿sabes? Pero es necesario que el desarrollador cambie su lenguaje cuando está hablando con un diseñador y le explique el concepto desde el punto de vista del diseñador. O el diseñador también adapte su lenguaje para... Al final de la misma forma. Es colaboración, porque si no, no va a funcionar. Y sobre todo las etiquetas que están en HTML, ¿no? El área, las típicas etiquetas que existen para el lector de pantalla. A lo mejor hay diseñadores que no tienen este conocimiento porque no han visto el código, no saben cómo va. Y tú como diseñadora, cuando tienes que entregar tu diseño, puedes escribir unos specs de tu diseño con etiquetas. Entonces el desarrollador que no conoce estas etiquetas les va a ver por la primera vez. Entonces tenéis que colaborar siempre. Super. Tamaños de fuente que hemos hablado antes, que no lo fijan en píxeles. Color. O contrastes de colores. Todo eso, ahora mismo, hablando de sistemas de diseño, se puede hacer que definir diferentes tipos de fuente como lo tenemos, pero hacerlos relativos a una base, de forma que cuando el usuario quiera ampliarse la fuente, solo cambiando
token, todo el resto es calco. Se puede hacer así o se puede hacer fijando cada tamaño de fuente y que luego o te acuerdes de que cada vez que se cambia la escala tienes que cambiar todos los valores, o en el caso de que no lo estés haciendo así, uno de los tamaños o todos los tamaños menos ese se vean rotos. Eso, si no trabaja cercano ambos roles en el equipo, no se va a integrar bien. Sí. Y de hecho hay como guardianos, ¿no? De contraste de color. Imagínate si algo funciona muy bien en diseño y tú tienes tu sistema de diseño con colores, pero tú puedes poner un guardiano en código diciendo que si alguien cambia un color sin querer o una combinación no funciona bien, tú quieres que siempre pase el contraste y lo integras con tu Cypress, Axel, lo que sea que uses, y con el CI, ¿no? Que si hay un fallo de contraste, que falle todo y no puedo hacer un deploy un deploy o lo que sea, sí. Nosotros en el sistema de diseño este que estamos montando, el global, que es súper accesible, sí que tenemos test automáticos que contemplan accesibility específicamente, con lo cual te aseguras cada vez que haces un cambio que no lo rompe. Pero donde vive este sistema, no donde vive, donde se implementa el sistema de diseño son webs que todavía no están completamente accesibilizadas o mejoradas en la accesibilidad, con lo cual tienes un sistema de diseño que es súper accesible, tiene test automáticos que cumplen accesibilidad, que cubren accesibilidad, y luego lo enchufas en un sitio donde no, y es... Sí, un problema muy común es de que tu sistema de diseño es accesible, pero los componentes juntos no. ¿Qué pasa ahí? Tenías una slide en alguna de las conferencias que hiciste, hablabas de los 3 niveles, el primero era los tokens, y se puede hacer ya un testing solo de integrar varios tokens semánticos para comprobar el contraste. Luego el siguiente nivel es que accesibilidad esté en los componentes, pero luego, aunque todo esto se cumple, si el que lo está integrando hace lo que quiere... Sí. La secuencia no tiene sentido, o incluso ¿no? el grid depende de la secuencia que tienes de tus tarjetas o de lo que sea, cambie todo el significado de la página. Me pasaba, por ejemplo, que el orden de navegación, el H1, ¿no? Tú no quieres... Imagínate si en el diseño no hay un H1 en una landing, entonces tú tienes que saber ponerla escondidamente y que esté en todas las páginas, porque si no falla. Todo es testing manual. Es la única forma de saber. Manual. Sí. Eso vi en algún sitio, no me acuerdo en dónde, que te escuché, que tú decías que la mejor forma de testear algo es olvídate de las herramientas de los inspectores, de todo, y testéalo tú. Sí. Sí, porque tú puedes tener unos conocimientos muy básicos de accesibilidad. Por ejemplo, yo sé, pues yo qué sé, encender el lector de pantalla. Tú no tienes los básicos. Vale, pero cuando tú enciendes un lector de pantalla y dices, ¡guau! ¿Cómo funciona esto? No sé qué hacer. Aún así, pues vas tocando, ¿no? Y vas aprendiendo pues como un niño, más o menos. Y tú sabes que en tu página hay una secuencia. Yo puedo leer el título, tengo el outline, ¿no? De los botones, entonces la secuencia está bien. Entonces, con esto tú estás más o menos tranquilo, ¿no? Que esto tiene sentido. Luego, si hay presupuestos, si hay canales, lo que sea, tienes más herramientas como test con usuarios. A lo mejor no. Todas las empresas pueden hacérselo una vez al año. Todas. O cada vez. Pueden, todas. O cada vez que testees, incluir ¿No en ves? tu muestra Claro. si tú estás testeando con 10 personas, incluir en tu muestra de testeo personas con algún tipo de discapacidad. Sí. De hecho, hay soluciones como Facebook que tú directamente les puedes decir, quiero que me hagáis un QA de esta página, y ellos te lo hacen de forma síncrona. La testean, graban un vídeo diciendo esto no funciona y te mandan un reporte diciendo que esto tiene problemas. ¿Cuál es el turnaround? 2 días. Lo he visto en tu chuleta. ¿Puedes seleccionar un funnel concreto de usuarios? Quiero que tengan este perfil concreto. Exacto. Que, por ejemplo, imagínate si es un marketplace de coches. No, y a lo mejor el perfil concreto de usuarios les interesa saber el color de coche, las características. Entonces, tú quieres testear probablemente con personas con discapacidad visual, ¿no? Quieres saber si todas las etiquetas de fotos de coches están bien, puedes seleccionar. Sí. Tipo de tecnología, si tú sabes que tu web la usan más desde Android también. Claro, esto es interesante porque con esto que has dicho lo podemos combinar con que a veces accesibilidad no es solo gente con discapacidades. Puede ser que por tus circunstancias, al lado de un taller
podemos hacer una aplicación para un taller de coches. Generalmente están con las manos ocupadas o solo tienen una mano porque en la otra tienen una herramienta. Entonces, puedes elegir un perfil concreto de usuarios para testearla que se asemeje a ese concreto número de usuarios que esperas en tu aplicación. Por eso digo, quiero destacar que accesibilidad no es solo eso, o sea, también porque por circunstancias en ese momento, pues es un perfil de usuarios que normalmente utilizan la aplicación, pues haciendo otras cosas y demás, y que no solo nos fijemos en ese perfil accesible. Yo creo que ahí entramos un poco en este tema que creo que a él le va a gustar, el usabilidad y accesibilidad, ¿no? ¿Dónde empieza la accesibilidad? ¿Dónde termina? Yo siempre pongo ejemplo de ascensor y escalera mecánica, porque por escalera mecánica puede pasar todo el mundo y es muy usable y todos estamos muy felices, pero hay personas que necesitan ascensor y están protegidos por legislación, porque con la silla de ruedas necesitas ascensor. Pues accesibilidad es esto, ¿no? Tiene ciertas pautas que hay que cumplir, porque si no las cumples, luego se aplica una ley y puedes fallar. Entonces, ¿podemos testear usabilidad? 100%, hay que hacerlo, pero si no testeas accesibilidad, tu empresa puede tener cargos legales. Sobre todo a partir del año que viene. Sí. Todos los años la cambian, 325 días quedan. Sí, mira qué bien, ¿eh? Se lo sabe de memoria. No me acuerdo si es un podcast o algo que vi tuyo que decía, sí, es que para los finales, creo que era junio del 2022 tenemos que tener, y es como, pucha, estamos en el 2024 y todavía no ha pasado. O sea, que la legislación es como que va ajustando y lo van tirando para adelante. Sí. Tú que eres la experta en esto, ¿es difícil hacer accesibilidad? En general. Sí, es difícil. Sí, eso es un sí. ¿Es difícil Sí, hacer cosas accesibles? Es difícil ¿Por qué? porque, o sea, yo, mucha gente llama accesibilidad pues unas pautas o dicen que es un proceso. Yo lo llamo el resultado, que es el resultado de tu trabajo y el trabajo ha sido pues encontrarte con los criterios de accesibilidad y cumplirlos para un nivel o para otro. Entender las barreras que existen dentro de tu empresa también, ¿no? Porque lo más barato que puedes hacer es tener una persona en la empresa que te ayude a este testing de usuarios. Pero si no tienes una empresa con discapacidad en tu empresa, es porque no tienen contexto, ¿no? No, la gente no está preparada para contratar a alguien con discapacidad. Entonces, es como el resultado de muchas cosas. Sobre todo el desconocimiento. Sobre todo esto. Yo, cuando más lo he sufrido, fue cuando tuve el accidente. Es importante que me pase una temporada en silla de ruedas. Y de pasar de verlo todo como que bien, todo súper accesible, cuando te sientes en una silla de ruedas, te metes en un ascensor y no llegas a la planta 12, no llegas a pulsar el botón. Porque lo estás viviendo. Pero tú lo veías súper fácil antes. Sí. Y dices, vale, ves, para los de la silla de ruedas tienen un ascensor, ya, pero no llegan a la planta 12, tienen que pedirle a alguien que les pulse. Sí, ¿sabes? Y sobre todo ellos no, o sea, cuando hablo de ellos es las personas con discapacidad no quieren sentirse incómodos, no quieren llamar atención, no, sabes, quieren tener una vida exactamente normal. Pero tú cuando entres en una web y a mí me pasa, yo le doy a tap para ver dónde va el foco, simplemente si lo han pensado o no, yo ya sé que esta empresa o esta web no ha pensado en accesibilidad. Y cuando sí que me encuentro que sí lo han pensado, incluso veo, lo han hecho así, qué bien, y hago como... ¿Qué es lo que más rabia te da cuando entras a un producto digital? Lo primero que testeas es para decir, a ver si lo han hecho bien o no, pero para pillar. Sí. Para Entra a la web y le da el tap. El tap, ¿no? le doy. Porque Tal como lo has dicho, lo he es pensado. el focus ring, porque eso quiere decir que no hay un focus ring en los elementos focusables. Entonces, cuando hago el tap, los elementos se tienen que focusar en la web y no tienen esta identificación. Quiere decir que la persona que está navegando con teclado no sabe en qué elemento está de la pantalla. Está completamente perdida. Sí. A menos que use el voiceover, que tampoco tendrán No. los ARTs ni nada. Sí, y también hago inspeccionar muchas veces y veo el marcado. Eso también dice mucho. Cuando todos son divs, no hay ni un section. Un botón con un div. No hay nada, es div. Sí, eso es que vamos mal. Wow. Hilándolo a lo del ejemplo del ascensor, al final es algo que decimos, vale, los productos deben ser accesibles porque debemos
ser inclusivos, debemos llegar al mayor parte de personas, pero es que teniendo en cuenta que la accesibilidad todos podemos tener algún tipo de discapacidad a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida, porque si tenemos en cuenta lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hay que son permanentes, temporales o situacionales. Es decir, ese mecánico del taller que comentabas puede ser que le esté entrando la luz por la ventana, tenga las manos libres, no pero pueda tocar la pantalla. exacto, pueden haber muchas situaciones, o que a lo largo del día se haya cansado y la vista no le funcione de toda la... Es decir, no hace falta ponernos en el nivel triple A, por ejemplo, para pensar que debemos, pero el ascensor al final lo acabamos utilizando todos, la rampa la acabamos utilizando todos, ¿no? Entonces es como que nos estamos beneficiando todos de hacer productos accesibles, ¿no? Y creo que es un poco cambiar el mindset, pero a esto, ¿quién paga la fiesta? ¿No? Es quién es el responsable de que el conjunto de botones no estén siendo accesibles. Sí, yo creo que la respuesta es ¿y quién paga buenas prácticas de código? ¿Quién paga que el rendimiento de una web sea buena? ¿Quién paga que la seguridad sea buena? ¿No? Para mí, accesibilidad es uno de los criterios de calidad de software que estamos haciendo. Que siempre lo tratamos por separado. ¿Para un MVP lo incluirías? Sí. Sí. Sí, porque ¿qué es MVP? No, lo quiero decir porque en una de las charlas que dimos nosotros sobre accesibilidad, ¿dónde fue? ¿Te acuerdas que hicimos? Readability, correcto. Hicimos, y lo que decíamos es, cuando no lo hemos hecho así, implementarlo después es una pesadilla. Sí, un MVP muchas veces es la base del producto. Como quieres hacerlo después, no, primero sacamos lo básico y luego vamos a poner accesibilidad. Cuando ya te quieres poner la capa de accesibilidad, es una pesadilla porque ojalá lo hubiera hecho desde el principio. Sí. Pero es cultural al final. Porque si en la compañía el mínimo producto, el producto mínimamente viable, pero es cultural. Ya he decidido que esto es viable. Claro, pero puede ser que la compañía diga, mira, lo mínimamente viable no incluye accesibilidad. O sea, no incluye, al final es cultural de la compañía, ¿sabes? O sea, si me preguntas a mí, yo diría, vale, pues, o sea, el mínimo producto viable, lo que dice el nombre, es como, vale, ¿es viable realmente que no sea accesible? En realidad no, depende a quién le pregunte. Yo te haría otra pregunta. Pero puede venir alguien y decirte, es totalmente viable. Dentro de tu MVP, las personas usuarias que vayan a entrar a tu producto lo pueden usar. Y entonces ahí responderías. Por eso me refiero con que es cultural de la compañía, ¿no? Sí, porque si a mí me preguntas que habrá empresas que no incluyen testing. O que entiendan un MVP de otra manera. Si me preguntas a mí, un MVP es quitando un producto mínimamente viable. Para mí es lo mínimo que puedes poner allá afuera para aprender. ¿Sí? O sea, yo tengo que construir esto, ¿sí? No lo construyes a ciegas. ¿Cómo vas a construirlo? Lo dividamos en partes pequeñitas, en MVPs, para no construir todo de una sola. Entonces, ¿qué es lo mínimo pequeñito que podemos construir para poner ahí afuera, aprender y que nos indique qué es lo siguiente? Bajo este punto de vista, yo podría decir, mira, lo mínimo para construir, para aprender algo de afuera, no necesita accesibilidad. ¿Por qué? Estoy haciendo el abogado del diablo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no necesito que sea accesible, necesito lo mínimo con lo que yo pueda aprender. Construimos esto, aprendemos, construimos más grande, aprendemos, ahora incluyamos esa accesibilidad en este tercer MVP. Culturalmente nos podemos poner de acuerdo en esto o no, a eso me refiero, ¿no? Una compañía puede decir, no, pues mira, para aprender siempre tienes que aprender de gente que tiene algún tipo de discapacidad, ¿listo? Culturalmente la compañía, a nivel de cultura de compañía, nos comprometemos. Siempre MVP va a incluir lo que sea. Sí, yo creo que, o sea, lo que acabas de comentar, primero es un debate muy típico. En todas las empresas, qué es MVP, qué es lo que tiene que tener, qué es lo que no. Pero hay unos requisitos de calidad de software, ¿no? Tenemos que pensar que esto sea, yo qué sé, mínimamente testeado, mínimamente seguro, mínimamente que pase algo, ¿no? Y accesibilidad es una de las partes de calidad de software, al final. Pero si te pones de acuerdo con alguien, llama por teléfono, que no es a mí. La alarma de mi móvil, perdón. Pero si te pones de acuerdo, o sea, hay compañías que no estarían de acuerdo con eso. Por eso digo que al final tiene que ver con cultura de compañía. Hay compañías que dicen, pues no, lancemos cosas
Sí, Aunque estén medio entiendo rotas. desde la parte de negocio, Claro. entiendo lo que dices, porque una de las partes dentro de la filosofía Agile incluso es acercarte cuanto antes al consumidor final para de ahí poder tirar tu producto hacia lo que te está pidiendo el público, Exactamente. ¿no? Haz Entonces, cuanto más corto sea ese periodo, más rápido vas a poder actuar en el caso o ajustar para lo que te está demandando el aprende rápido, Claro. fail fast, learn Sí, fast, etc. nosotros tenemos esa cultura de shift to learn, pero no quiere decir que todos los MVPs no son accesibles, porque es como... No todos mejores, ¿eh? Sí, es como hay un pensamiento de que requiere una inversión brutal, requiere tanto tiempo. No, porque si tu empresa tiene esta mentalidad que la llamamos shift left, ¿no? Y la accesibilidad empieza en diseño, entonces cuando estás diseñando tu MVP, que puede ser el mismo diseño, o sea, no tiene por qué ser una fase más. Que tu diseñador que esté formado en accesibilidad haga el primera aproximación al diseño, ya es accesible. Y tus desarrolladores que también tienen formación en accesibilidad, la forma en la que implementan MVP ya es más accesible que no. Entonces, yo creo que todo se trata de educación de los empleados, de conocimientos que tú vas compartiendo y además la diversidad de los empleados que tienes. Porque si tú tienes al menos una persona que necesita, yo qué sé, que una web funcione con el teclado, porque está usando el lector de pantalla, todos tus MVPs van a ser accesibles, porque esta persona es parte de tu equipo. Claro. A eso me refiero yo con cultura de compañía, Sí. como parte de los valores de tu compañía. Tienen que tener esto, una razón fuerte, y la razón más fuerte es que entre nosotros como empleados haya personas con discapacidad. Totalmente. ¿Y qué pasa con...? Por eso era mi pregunta de qué tan fácil o difícil es hacer accesibilidad, ¿no? Yo desde fuera, y no siendo un experto, creo que es muy fácil hacer accesibilidad. Lo cual es... Me refiero no a nivel colectivo, sino a nivel individual. Como, vale, pues tienes que cambiar el chip y luego no será súper complicado. Pero con lo de cultural me refería a qué pasa si trabajas en una compañía, que no es el caso de Adevinta, Adevinta, al que sí estamos representando, tiene mucho foco en esto. Pero qué pasa si trabajas en una compañía que no ha hecho un shift left, sino que todo lo contrario. Que hay compañías que viven en el downstream toda su vida y que lo único que hacen es ship super fast y con lo cual... Ahora la pregunta, ¿cómo haces para cambiar la cultura corporativa de un país entero? ¿No? Bueno, un país entero es muy ambicioso, ¿no? Claro, me refiero a que todas las compañías aquí en Europa pretenden de cambiar Europa, por de un continente. normativa toda la cultura Claro. del continente. Entonces, si ¿Cómo hacen un para que país todo es un ambicioso, imagínate todo un continente. Sí, a ver, yo creo que se empieza poco a poco, ¿no? Lo importante es no encerrarte tú haciendo accesibilidad en tu empresa tú solo, tienes que compartir, tienes que tener, o sea, la mentalidad no lo estamos haciendo todo mal y hay que hacerlo bien, sino os voy a enseñar otro punto de vista a construir productos. Vamos a hablar de esto porque es importante. Ponemos ejemplos. Ponte, yo qué sé, gafas oscuras y a ver si ves el diseño, ¿no? Y todo desde la empatía hacia el usuario y hacia seres humanos. O sea, no podemos venir a decir todo el MVP tiene que ser accesible. No, eso no se hace, ¿no? Puedes explicar por qué es importante que un MVP sea accesible y con esto conseguimos, por ejemplo, mayor número de usuarios que lo usan, ¿no? Totalmente. Eso es súper importante porque la gente con discapacidad generalmente no salen en las métricas. Tú no sabes si el clic se ha hecho por una persona con o sin discapacidad, entonces creo que se ha acabado el acuerdo. Se ha cambiado tuya, Andrés. Seguimos grabando con ese foco, muy bueno. Y mientras Andrés vuelve, estoy pensando que es tan complicado. Es tan complicado que mejore la accesibilidad del mundo. Por ejemplo, yo soy... Ya sé que uno no debe hablar de sí mismo como el usuario. Nosotros no somos nuestros usuarios. Pero hay unos cuantos casos en mi vida que me doy cuenta de tengo que cambiar la accesibilidad de mi teléfono. Si voy conduciendo y tengo Spotify, en modo normal, pues los botones son simplemente grandes, supone que no tengo que estar con el móvil. Cuando si Spotify está en modo coche, vale, le doy al botón con esto. Pero es mucho menos usable, ¿no? O sea, si yo freno en una gasolinera y quiero ver y quiero cambiar de cosas, me faltan todos los menús, me faltan todas las librerías, me falta todo. Necesito la otra versión.
Esa es una versión. Luego, si estoy siguiendo una receta, estás cocinando, pues no tienes las dos manos, con lo cual necesitas. Estás haciendo ejercicio y tu aplicación de ejercicio no tiene solamente 4 botones, pues es una putada. Tienes que coger el móvil, hacer scroll, eso. Y la peor de todas es que cuando yo leo de noche, no tengo las lentillas, me pongo gafas, mis gafas no están bien graduadas, y mi Evernote, que es la herramienta que uso para todo, es, por favor, corregid esto, Evernote, si alguna vez me veis, es súper horrible, porque yo aumento el tamaño de tipografía, pero las notas no le aumento el tamaño de tipografía. Me encanta Toda la cómo, aplicación agranda así, pero lo que yo estoy escribiendo sigue fijo en tamaño, ¿sabes? Y es como, por favor, me desespera. me encanta cómo vives buscando estas soluciones, ¿no? A tus Ajá. necesidades y accesibilidad te ayudan todas. Te juro que sí, me ayuda. Pero a lo mejor es que es tan complicado porque yo cada noche que me acuesto y abro Evernote y no se abren las notitas, y lo mismo pasa con un montón de veces con LinkedIn y con un montón de otras cosas, digo, ¿qué hago ahora? Y nunca le doy a enviar feedback para que Evernote lo sepa. Deberías. Claro. Yo siempre escribo Pero feedback. pero es muy difícil. Vale. ¿Por qué? ¿Y qué pasa No es muy difícil que yo lo haga. si es el muy difícil botón de que ese feedback, porque esto me ha no es pasado? accesible. No es accesible. No, te explico. Al haber agrandado el texto, yo creo que me ha pasado en el Kindle. En el kindergarten. En el Kindle de Amazon. No sé. Al haber agrandado el tamaño del texto, un botón para acceder al menú para seleccionar el texto ha overfloweado el espacio y ya no Ujú. puedes recuperar para volver a poner el texto en pequeño. Sí. Ni para enviar feedback, ni para nada. Entonces no puedo volver atrás. Tengo que resetear el device. Pero a este equipo le falta QA, ¿no? O sea, no solo accesibilidad, le falta equipo de calidad. ¿Cuáles son las herramientas para mejorar la accesibilidad del mundo? Ya sé que eso no está en nuestro alcance, como verás, no Me estamos... gusta, No, sí no- que pero está, sí piensas que en está. global, ¿no? Sí. Te ha saltado 3 escalones, pero sí que está. El país, el mundo. Claro, es que hay que pensar en grande, hay que pensar en grande. Es que yo pienso, Gran ¿cómo escala. mejoramos la accesibilidad de la de Vinta? Hay un montón de champions, hay un montón de gente como nosotros que estamos intentando que mejore la accesibilidad, Sí. pero no tenemos un gran impacto. Pero el mundo, o sea, tú como profesional, yo como profesional, ella, Yo creo que ¿cómo tú mejoramos la accesibilidad del piensas muy mundo? globalmente. ¿Qué es lo que te gustaría Gran mejorar? impacto, un gran impacto. Yo creo que es eso, es el... Aunque tú hayas dicho antes que no te centres en ti, creo que es una transformación que parte de uno mismo hacia afuera. Es decir, Be the change you want to see in the world. lo que tú no puedes aspirar a cambiar el mundo, pero sí a tu entorno. Entonces, tú hazlo bien y asume que si el resto lo hacen igual que tú, y ejemplo, y comparte con Sí. conocimiento, que también decías tú, asumiendo que todo lleva su tiempo, pero que poco a poco será algo incremental. Igualmente, si nos paramos a pensar, las personas que son referentes o al menos las que yo he ido bicheando por internet, siempre hay alguna razón personal, que es porque tienen alguna persona de cerca o hay algo que les ha hecho empatizar más con la accesibilidad. Y creo que ahí está un poco la cosa, ¿no? De que empiezan por que tienen una situación en la que, por situación propia o muy cercana, quieren cambiar el mundo o las cosas que ven que están impactando y afectan en la accesibilidad. Y luego tenemos la suerte de que, bueno, si no es porque te importa y tienes empatía, pues está en la parte legal, que no, que dices, De fuerza, ¿no? hagas por lo que hagas, pero al menos hazlo, ¿no? Sí, y sobre todo no puedes volver atrás. O sea, tú, por ejemplo, me sigues en Twitter. Dudo que un día te despiertes y digas, no me importa accesibilidad, porque estás acostumbrado a este tipo de contenido y ya sabes algo, has empezado a hablar, ¿no? A lo mejor nada lo hacemos perfectamente, siempre hay que mejorar y tal, pero es muy difícil volver atrás una vez empieces. O sea, en ningún momento tú vas a decir mi proyecto está terminado sin De hecho, comprobar seguramente si es vayas a más accesible. porque Exacto. las redes neuronales de las redes sociales te ofrecen contenido parecido al que consumes. Esto luego trae otra charla de cómo te creas hilos, ¿no? Y solo Y el bias consumes de de confirmación. del sesgo al que tú eres. Pero en cuanto a contenido o sea, de conocimientos, es muy bueno porque te ayuda a profundizar en tus aprendizajes y a cada día saber un poco más. Pero a raíz de seguirte a ti, seguir otros perfiles también de accesibilidad, me salió la semana pasada una chica, hablando también no solo de diseño accesible y demás,
Hablaba sobre unos carteles que había al lado de las autopistas de una compañía de aerolíneas, ¿vale? Como los colores no estaban bien puestos, había demasiado texto, el contenido del H1, ¿no? Era un cartel de una autopista, ¿eh? Pero no estaba claro porque había demasiado texto y además la marca prácticamente no salía o salía muy pequeñita y no se veía. Y es algo que se tiene que consumir estás en una Sí. autopista conduciendo, es algo que tiene que ser Sí. rapidísimo. Sí, y es el conocimientos de accesibilidad aplicados en diseño gráfico. Que eso también Totalmente. creo que es una movida aparte, pero los carteles, ¿no? Tú, si tienes el ojo entrenado diciendo esto falla el contraste, lo ves en la calle. Un poco pesadilla vivir así, pero lo ves. Dices esto, la persona con uno de los tipos de daltonismo de amarillo-azul no lo va a ver. Hay marcas que lo tienen especialmente difícil porque todo su branding es en colores, como has dicho antes, hablando, Sí, colores muy complicados para ello. Pero bueno, has explicado un caso de éxito de sí. que todo tiene una solución. Al final Mantenerlo es... en el logo y luego los elementos interactivos que son el checkout, ¿no? Que es más importante en Zalando que pagar. Si esto no es accesible, vamos mal. Y claro, haciendo este tweak pequeño sin destruir la marca ayuda. Yo tengo una pregunta. En tu rol actual, trabajas dentro de GitHub para Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft GitHub. Tengo muchísima curiosidad por saber qué es la accesibilidad en un Copilot, en una inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se trabaja ahí? Porque yo estoy muy acostumbrado a la accesibilidad de un producto digital de tipo Design System, una web, pero en cuanto a un prompt, ¿cómo se hace? Sí, la respuesta corta no se sabe, ¿vale? Porque es algo muy nuevo, porque la gente aún está investigando. Respuesta larga es los casos de uso de inteligencia artificial, cuáles son, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir? O sea, ¿quieres saber la accesibilidad de la ventana de chat o cómo la IA puede ayudar a accesibilidad en general? Entonces, depende cómo pones la pregunta. Por ejemplo, hay buenos casos de uso que son, por ejemplo, para multimedia, que tú puedes generar los captions en los vídeos y con esto tu contenido multimedia es más accesible. Tienes, por ejemplo, generación de texto alternativo. Si tú subes una imagen y con un plugin a lo mejor le pides, genérame el texto alternativo y con la IA, pues supuestamente se hace. No siempre se hace bien. Hay un caso de Hillary Clinton en el escenario, es una foto muy famosa que ella lleva un traje naranja y la IA la describió como un hombre negro en el patinete. Entonces Genial. dices, vale, también tenemos que vigilar lo que está haciendo la IA, ¿no? Hay casos de uso que son muy guays y es, por ejemplo, editar un texto para la gente disléxica, ¿no? Que tú a lo mejor no escribes bien de nacimiento, pues no te sale bien redactar un email y te lo pasas a la IA y te ayuda, ¿no? A ponerlo más ordenado, corregir los errores porque tú no eres bueno escribiendo. Hay casos de uso en el código, ¿no? Si tú, por ejemplo, con GitHub Copilot, hay una posibilidad de entrenarlo para que sea tu asistente de accesibilidad. A Copilot Chat tú le mandas pues una query especial que está en la web de GitHub, es gratis. La copias, la pegas y Copilot se convierte en tu asistente de accesibilidad. ¿Vale? Te dice, pues tienes que cumplir esto y esto y esto en tu base de código y con autocompletado de Copilot incluso te lo hace él. Si se lo pides amablemente y le dices, por favor, lo hace todo, ¿vale? Tenemos que comprobar cosas, obviamente, pero se puede. Otro de los casos de uso es reconocimiento de voz, ¿no? Que la gente que quiere... Se está apagando otra vez. Terrible. Le tienes que decir que sigues en la reunión para que ya no pare. Sí. Sí. Ahí está. Sí, la gente que, por ejemplo, opera ordenador con voz, ¿no? Y por lo que sea no pueden en este momento hablar, pues inteligencia artificial también ayuda a reproducir el sonido mientras tú estás tecleando, ¿no? Hay muchos casos. O lectura de PDFs. Los PDFs no son accesibles. A lo mejor la IA te puede hacer un summary que es accesible. Hay como 1000 casos de uso, ¿vale? ¿Qué es lo que hace GitHub para accesibilidad? No le aplica a Copilot solo, se aplica a todos los productos.
en editores o en lo que es la web. Y se hace con la mentalidad de shift left, donde todo empieza en diseño. Quiere decir que los diseñadores somos los que tocamos accesibilidad por la primera vez, hacemos el diseño que consideramos accesible, vamos a testearlo con un equipo especial de diseño de accesibilidad también y nos dicen, vale, pues este patrón no es accesible, cámbialo por otro, en vez de toggle ponte un drop down, lo que sea. Con esto, con suerte vamos a testearlo con una persona con discapacidad explicando el diseño, ¿no? Hay una parte que has dicho antes, hablando de los diseñadores de GitHub. Sí. Cuando estábamos comiendo, antes de todo esto, he dicho que los diseñadores no solo diseñan. O sea, vosotros tenéis, bueno, hablo de ti, no sé si todos son iguales, pero en tu caso, tú vienes del perfil de programación y en tu día a día también tocas código. Sí. Vale. Sí, es muy difícil no tocar código en GitHub. Y sobre todo a la gente hace mucha ilusión, ¿no? Hacer este primer pull request en GitHub. Dices, wow, he tocado código. Prefiero concretarlo, porque estoy hablando de los diseñadores y tal vez los que están escuchando el podcast pues puedan entender cómo los diseñadores están con su Figma o alternativas y no salen de ahí. Y uno de los conocimientos que también tratamos de evangelizar aquí es que salgan de su zona de confort y que aprendan otros learnings, no solo su herramienta de diseño, sino que también tanto en accesibilidad como en código, pero que exploren otros, que salgan de la zona de confort y exploren otros conocimientos. Sí, yo creo que es muy importante. Incluso no tienes que programar. Abre la base de código, a ver cómo te sientes, ¿no? Cómo está estructurado el mercado para tú entender el diseño. No tienes por qué hacer nada, o sea, simplemente míralo. Y luego la formación. Tenemos suerte de que tenemos los bootcamps de accesibilidad, tenemos un equipo especial que nos hace la formación, tenemos incluso un emoji en el Slack que si tú tienes, pues estás compartiendo tu diseño, imagínate en un grupo, y pones este emoji y viene alguien de diseño de accesibilidad a ayudarte. Esto... es como un bot. No, es una persona. Es un bot, pero es una persona detrás. Es como una llamada de ayuda. O sea, el bot te abre a alguien real. Qué guay. Sí. Es como que viene una persona y dice, vale, pues Elena, lo que has compartido, todo guay, pero este botón no. O es como la batiseñal. Sí. Sí. Y ayuda mucho y sobre todo es lo de siempre. Hay que compartir, hay que no encerrarse en lo que tú estás haciendo. Si tienes dudas, hay que exteriorizar las dudas, ¿no? Porque nacen otras conversaciones. Yo me estoy intentando imaginar cómo es ese momento, porque la IA es como un niño de 2, 3 años, ¿no? Que tú le estás entrenando y tú le estás diciendo que sea más inclusivo, ¿no? O que tenga más foco en esos casos de uso. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que como experta tú nos darías o le darías a la gente que nos está escuchando en cuanto a empezar, ¿no? A diseñar con foco en accesibilidad? Sí, yo creo que lo primero es, y eso lo tenemos que hacer todos, es leer las reglas, ¿vale? El WCAG, que es un rollo, nadie quiere leerlo, pero es muy buena idea. Que una vez dices, vale, pues tengo estas 2 horas un lunes y las dedico a leer las pautas y entenderlas, o leer los blogs de la gente que lo explica, que también lo hacen. Y teniendo esta formación en la cabeza, tú ya vas entendiendo qué partes son importantes, ¿no? El marcado, o el contraste de color, o los elementos interactivos, que no puede ser un div, tiene que ser un botón. ¿Por qué tiene que ser un botón? Porque la gente lo necesita. Esta es la formación teórica que tenemos que hacer sí o sí, ¿vale? Y el resto yo creo que es la práctica. Al final tienes que testear las cosas y cuando tú estás diseñando sin tener esto en la cabeza, solo estás pensando en usabilidad, ¿no? En cumplir con el branding de la marca. No tienes este criterio en la cabeza. También hay plugins en Figma que sí que ayudan. Que sobre tu diseño hay un plugin que se llama Stark. Vale, sabía que ibas a decir. Cuando has dicho plugin de Figma, digo, seguro que le dices. Stark o lo que sea que también te ayuda, ¿no? Son como estos guardianos, igual que desarrolladores tienen código, un guardiano que les está testeando, pues diseñadores también. Y tener una persona de confianza que trabaje en esto en tu empresa. Eso siempre tiene que haber. O un profesional o no profesional, pero una persona formada o interesada que sea como el guardiano de accesibilidad. La batiseñal. Sí. Me parece brutal esto. Okay. Sí. Cuando dijo que pongo un icono y viene alguien, es como la batiseñal totalmente. Sí, sí.
iba a preguntarte, por supuesto que no creo que tengas la solución, pero ¿cómo se hace cuando tienes fricción? Creo, bueno, voy a hablar por mí. He trabajado en suficientes compañías en donde ha habido fricción de tanto de parte de Product Management, Product Owners, Product Managers, diseño y desarrollo, cuando algo es más accesible, pero menos bonito. Ujú. Un ejemplo es el Focus Ring, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, vale, es mucho más accesible este Focus Ring, azul, accesible, con este grosor de tipografía y ya está. Solamente lo va a ver la gente que haga así con el tab y listo. He tenido literalmente 10, 15 personas después de un cambio de eso, de decir, ¿por qué es así? ¿Por qué no está on brand? ¿Por qué no tiene nuestro color de outline ring? ¿Por qué habéis hecho esto más feo? Sí, pero tú lo puedes hacer de forma bonita. No, ya sé, pero ya sé que lo puedes hacer de forma bonita, pero cuando viene alguien y te dice, oye, esto es exactamente eso. ¿Qué pasa? No, Esto es feo. ese es un buen feedback, es un buen feedback exactamente. Es como, vale, lo hemos hecho así, no es feo, es más accesible. Si lo hacemos con tu Sí. color de marca, no va a ser accesible. No, no Eh, voy a decir el nombre de la marca porque no tiene sí, sentido, pero he recibido el feedback que me gustaría que esté on brand. Vale, te lo muestro on brand, y on brand no es accesible. Tiene que ser este color. mm, Que me está recuerda, off brand. sí, me recuerda mucho mi vida en la agencia, esto, muchísimo. Porque sobre todo es cuando tú tienes que educar al cliente. Tú tienes que explicar al cliente qué es lo que está pasando, por qué tienes este focus outline, cuál es el resultado, ¿no? El resultado es que tú vas a tener personas con discapacidad o sin discapacidad, pero que están usando el teclado y con esto pueden navegar. Mira, ahora te lo apago, prueba a navegar, no sabes dónde estás, ¿vale? Es un ejemplo claro. Y luego hay técnicas para hacerlo, no que sea, obviamente, mejor no tocar el por defecto, pero sí que lo puedes estilizar. Puedes hacer que aparezca con una animación, puede que no sea un azul de navegador, sino un azul un poquito más clarito. Hay muchas técnicas, ¿vale? De diseñar el focus ring porque Es que muy... nosotros lo tenemos estilizado, no Sí, hacemos nativos, utilizamos uno que es el mismo para todo sí, y que escala bien, es igual para todas las marcas. sí. Cambia solamente un tono de color a todo estilo. He recibido feedback de un montón de marcas de esto no está on brand, no es para el mío, a pesar que lo tenemos estilizado. Mm, Y es como, vale, de esta manera nos hemos asegurado de que todas las marcas para las que estamos desarrollando esto cumplen el mismo criterio, el sí, mismo nivel de accesibilidad simplemente en navigation y nada más. de hecho es el primer nivel. Y o sea, es tan fácil y es como si no te gusta, no te preocupes porque no lo usarás nunca no, nunca, hay unos cuantos casos especiales. Pero por lo general no lo verás casi nunca. Sí, hay como una... No me acuerdo bien cuál es la función o con qué era esto hace tantos años que no lo he programado. Es que aparece solo cuando Si estás es navegando con... visible, es Sí, el focus visible, es exacto. solamente O con cuando haces navegación. el clic. Muchas veces los que no les gusta es cuando haces el clic con Claro. el... Sí, no, eso lo hemos defectuado, pero hemos tenido ejemplo más preciso todavía. Uno de los tantos feedbacks era de un product owner, ni siquiera era diseñador, que decía, es que yo utilizo el teclado y ahora me parece raro. Lo habéis mejorado y ahora de repente lo tengo en mi cara. Como yo ya Sí, estaba acostumbrado a hacer tap, 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 enter, porque lo identificaba, pero claro, cuando haces tap sobre tab del teclado, sobre un menú, ¿sí? Hacía un highlight simplemente de la barrita de abajo de color, como aquí estás, en el botón era diferente y en la imagen se cambiaba de colorcito la imagen, pero sí, no era un outline ring de estás aquí. Y ahora de repente, cada vez que hacía tab, outline ring estaba, no era un ring además, era como el focus, era focus, 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 siempre igual, siempre con el mismo color. Para mí es mucho mejor, sí. pero no era tan... Sí, hay que ver el caso. En los nuevos specs de WCAG 2.2, que la ley esta europea de 325 días, se lo puedes enseñar al cliente, está, ¿vale? Y de hecho el criterio es más reforzado y más restrictivo aún. O sea, Okay. que tiene que haber más contraste aún de los que había antes, que antes era como, vale, lo pongo azul clarito, Sí, moradito. le pongo cuando pase le hago una sombra para que parezca que se levanta. Exacto. Ya es como, vale, necesitamos más contraste aún. Okay. Entonces es educar al cliente y enseñar legislación. No sabía que eso estaba en la legislación, con lo cual está bueno. Estoy viendo cada vez más, esto es muy nuevo, pero estoy viendo cada vez en más portales donde antes teníamos el Light Night Mode, Sí. el High Contrast, el switch de poner High Contrast y que te suba Entiendo el contraste de todo. Supongo que tiene que ver por esos 325 días que has dicho y que ya están Te va preparados para eso, preparándose. ¿no? Sí.
Sí, ahí creo que son, no me acuerdo bien del número, tengo en la chuleta, que luego lo linkeamos abajo, hay como las reglas que se aplican nuevas ilustradas. Y una de ellas es el focus ring y el tamaño de control, que creo que antes era un tamaño más pequeño, ahora son 24 píxeles por 24. Que esto va a doler a muchas empresas también, ¿no? Las que tienen botoncitos pequeños, ahora son 24 por 24. Y links, no solo para los botones, porque los También. botones todavía visualmente los trabajan bien y tal, pero el focus ring del link, o el área clicable de ese link, también, y eso va a ser más complicado, sobre todo para los típicos en el footer, ¿no? El de privacy contacto. policies, todo esto, a ver cómo le explicas al diseñador que tiene que tener un área clicable mínimo de 24. Sí. Bueno, Y igual. Sí, perdón. No. No, que sobre todo aplica a muchos servicios, no solo a los públicos, a los digitales también, a los ebooks, las máquinas de comprar billetes, todo lo digital, esta ley europea aplica, o sea, no tenemos mucha elección. O sea, que no hay mucho debate realmente. Ahí nos podemos meter en otro temón enorme que es todo lo táctil que no tiene hovers. Así que tengo una tabla en esta chuleta de todo lo que tiene que Sí. tener Focus Ring. La tendremos añadida en la información Vale, del podcast. Es una movida, ¿eh? Lo de tappable y Sí. focusable. Es una tabla con todos los elementos de todos los navegadores compatibles. Igual, claro, es que nos pensamos que accesibilidad, bueno, pues voy a hacer que mi app o mi web sea accesible. No, es que vamos a tener que pensar en todo lo que tenga una interfaz digital, Sí. incluso por voz también, que tenga que cumplir esos mínimos de la WCAG 2.0. 2.0 o 2.2, es que yo ya me pierdo. El 2.0 es antiguo. Vale, entonces, El que está ahora vigente, el 2.1. 2.2 está empezando. es el que está, vale. Y están preparando el 3. Que no Madre me mía, he es que no nos da tiempo. No nos da tiempo. Pero Pero 2.1 creo que fue el último. 2.1 es el vigente. Lo bueno es que en como... octubre de 2023 me parece que salió algo así. Sí. Como diseñadoras, lo que podemos hacer es mirar qué tal lo hacen en UK, ¿no? Que en octubre ya ellos legalmente tendrán que tenerlo. Y entonces, bueno, vamos a hacer un benchmark por ahí a ver cómo han solucionado X problemas, que al final es lo que suele pasar, ¿no? Cuando tienes que empezar a hacer algo, pues, qué está pasando ahí fuera y cómo es esa investigación secundaria. Y yo creo que esto nos puede ayudar también a darnos pistas. Sí. Hay una web muy guay de UK, ahora que lo has dicho, que es cov.uk. Sí. Ese lo conocéis, ¿no? Es un recurso de accesibilidad buenísimo. Sí. Están Hacen contando muchas cosas todo bien. lo que han hecho y que ahora funciona y además es gente súper maja. O sea, yo he hablado con ellos en Twitter, en DM, y súper majos. Le puedes preguntar cualquier tontería. Qué bueno. Sí. Está muy bueno. Que eso viene a que hay que tener comunidad. Justo estaba pensando eso, el poder de la comunidad. Sí, porque puedes, a lo mejor tú, pues mira, esta pregunta de Focus Ring, si tú tienes comunidad a la que puedes preguntar, hay un... ¿Cómo resolvéis esto? Sí, hay un Slack, se llama Ali Slack, o sea, es un Slack de accesibilidad del mundo, y son miles de personas ahí, y hay preguntas de las estúpidas a las avanzadas, ¿no? La estúpida es, ¿qué tiene que tener una imagen? Pues dices, vale, pues texto alternativo. A las avanzadas que son, ¿cómo hago la secuencia de foco de este acordeón con un drop-down? Y la gente ayuda. Cuidado con la estúpida que has dicho, porque cuando en algunos sitios me han planteado cómo podemos mejorar la accesibilidad, digo, estoy seguro que si pasáis a Success DevTools, solo poniendo alts y textos a las cosas, os vais a quitar el 80% de los infringements y es lo más sencillo de todo. Sí. No es lo que va, o sea, no es solo eso lo que va a mejorar, porque ahí vas a mejorar el que está detrás con el voiceover, vas a ver lo que es cada elemento, pero lo que pretende es que pueda navegar. Entonces, el flujo de navegación no lo vas a arreglar, que es muy importante, Sí. pero ya te has quitado el 80% de los infringements en cuanto a accesibilidad y es como un punto donde poder empezar muy sencillo y desde el primer día. Es algo súper básico. Sí, yo creo que es lo más básico, ¿no? De accesibilidad y la gente piensa en texto alternativo de imagen. Pero luego tienes imágenes que no necesitan texto alternativo, hay que dejarlo vacío. O nunca puedes quitar el alt porque con este lector de pantalla se puede rayar. ¿Cuál es labels que no están puestos en un formulario. Sí, formulario, por ejemplo, es súper importante, ¿no? Sobre todo si estás, yo que sé, compañía de vuelos, el formulario no es accesible, es adiós a la directamente. O que creo que había una empresa de aerolíneas que cuando tú hacías el proceso te añadía todos los extra. Y para quitar los extra tenías que ir a cada sección por separado
que era como un accordion de estos, con un pop-up Era, y no se cerraba. era un drawer, creo. Sí. Si estamos hablando de la Y misma, creo que es una Igual. compañía que tiene el mismo color naranja de... ¿Sí? Sí, Creo que, no quiero decir por si no es, pero creo que es una compañía que tiene el mismo color donde está sentado. pues mortal. Porque tenías que... ¿Amarillo, sí? Yo- No, yo estoy hablando de otra. Ah, pues Él entonces... está hablando de Igual una son donde muchas, probablemente haya o igual trabajado. igual son Son muchas. Igual son muchas. Yo No, pero Pero eso es sí, un dark sin saber pattern. que es Totalmente. sin saber que eso que no es esta compañía. Yo antes trabajaba en eDreams, por ejemplo, Sí, entonces que no es aerolínea, ¿no? Es simplemente una OTA de aerolíneas. Y, y me acuerdo de cuando yo miraba otras, cuando hacía benchmark, por ejemplo, una de ellas era EasyJet, sí. y ahora no sé si es esta compañía o no, ¿eh? Pero me acuerdo de cada vez que hacía el flow, el funnel, había como 5 o 6 páginas para que se abría un drawer y era quiero o no quiero asiento. Y cuando hacías skip, pasaba a la siguiente, quiero o no steer auxiliary, Sí, quiero o no steer auxiliary, eran como 7 pasos y yo decía, es una locura, cosa que después nosotros Sí. lógicamente copiábamos como patrones porque te da pasta. claro. Pero claro, estos casos, es verdad, no me había puesto a pensar de Sí, o sea, hace paso que yo por paso pueda por paso. cancelar esto. O sea, está bien que añades extra, pero déjame cancelar Es un porque principio de la usabilidad de las heurísticas, ¿no? Claro. Dale una salida al... A mí hay una cosa de los formularios que no tiene solución en nativo que me da mucha rabia. No tiene solución. Todo Es tiene en solución. web, estoy hablando en web. Cuando un campo es un radio button, multiradios buttons, ¿vale? Pero es un campo opcional. Tú lo marcas, luego lo quieres No lo puedes desmarcar, desmarcar. Claro. no hay forma. Sí, No hay forma. sí. Es que si Sí. son, Esto pasa con los no rates, deberías poner un radio button ahí. con, Se con puede los poner rates otra cosa. también. Sí, hay Un campo opcional, radio button no pongáis, por favor. Pero en el componente de rate que recuerdo el año pasado cuando estábamos hablando para Spark, una vez habías empezado a pulsarle en la primera estrellita barra la forma que hayas decidido como diseño, Sí. ya lo podías hacer en empty. Podías, sí que podías. Pero cuando lo estábamos mirando, no. Pero sí que podías. Recuerdo, luego otra cosa. Hacías Porque clic en la dándole misma a y desaparecía. suprimir, le borraba las estrellas. Sí, pues eso es uno de los criterios de accesibilidad, que tú puedas cancelar una acción Sí. o que tengas un aviso. Y lo de los formularios me he acordado hay una mujer que luego pasaré un enlace también, que daba una charla sobre formularios, la vi en directo en Praga, y hablaba de que es mucho mejor tener todos los campos del formulario que sea texto. Todos. O sea, obviamente no es un mundo real, pero ella trabajaba con formularios a nivel de gobierno. Dice que prefería tener que haya, por ejemplo, fecha escrita con texto malo a que no haya ninguna. Porque la gente que está usando el lector de pantalla muchas veces no podían completarlo porque el calendar picker no se abría o lo que sea. Pero con texto sí que escribían lo que sea, en plan 12 de octubre. Y esto ayudaba al menos tener los datos, que muchas veces si el formulario no es accesible, la gente no continúa escribiendo y abandonan. Yo aquí he tenido uno de mis grandes debates en el equipo anterior, porque al final estás diciendo el keep it simple, ¿no? Sí. Pero en Spanish, simple no es simple. Es verbose. O sea, no es sencillo. O sea, es como significa que tiene que ser fácil de usar, o sea, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del usuario. Pero no por ello el diseñador puede hacer su trabajo más sencillo. Tiene que desgañitarse para hacer fácil la vida al que va a consumir el producto, no hacer fácil el diseño. Hay un trabajo muy complejo para hacer algo sencillo, pero que no por ello tiene que ser simple. Sí. O sea, keep it simple es hazlo sencillo, Es no el simple. principio ¿no? El keep it simple, stupid. Claro. Hay un principio de software. Economy. Sí. No, ese es otro. Sí, pero el false friend, el false friend es ese, es que no es que lo hagas simple, es que lo hagas sencillo y no sencillo de simple. usar. Y ahí el input entra perfecto porque es súper sencillo. Sí, es un sí. campo y va a funcionar siempre. Sí, yo me acuerdo que con un amigo mío que se llama Alberto Jimeno en Chata, que es la startup de base de datos, como una de las entradas de datos era fecha, estábamos los dos porque sabíamos que era súper importante para nosotros que sea accesible. Digo, vale, pues vamos a encontrar un calendar picker perfecto, porque no queríamos construirlo de cero.
Y fuimos a todas las librerías posibles, a Chakra, a Radix, a todo. ¿Cuál podemos coger? ¿Cuál es el patrón? Y al final yo le dije, Alberto, hazlo un texto simple. Y de que no puede ser. Al final pusimos uno de Chakra, pero no era accesible. Y esto a mí me ha hecho pensar es que no existe un componente de Calendar Picker accesible en Internet. No has encontrado ninguno. No he encontrado complicado. ninguno. Todos Podríamos Igual por tenían- crear eso un que programa. mi prueba de acceso a Devinta Sí. fue hacer un calendar picker. ¿Tú te Sí. acuerdas? Ahora pásalo con el teclado. Cuando he entrado ahora, lo he visto terrible. Voy a entrar O sea, me ha a gustado, tu prueba. ha sido bonita, o sea, yo lo entro y lo arranco y lo veo Voy a bonito. entrar a tu Pero prueba. ahora que sé mucho más de accesibilidad o de otras muchas cosas, paso por ahí y digo, esto es terrible. No lo haría así para nada. El engine de detrás está muy bien hecho. Eso sí que lo debo decir. Lo hiciste con multi-tokens y... No me acuerdo en cuanto a tecnología CSS porque es lo que cambiaría No, pero me totalmente. refiero que creo que se podía cambiar el theming. No, Tengo que ir en el lo hice histórico con para ver. internacionalización. O sea, tú podías elegir el idioma y te funcionaba todo y demás. Sí, podías seleccionar qué idioma, le pasabas tu JSON de tal y funcionaba. Además, si estabas en una zona, tú podías seleccionar qué zona era, si eras inglés o tal, Ujú. y te ponía el día inicial en donde tocaba. Todo eso me acuerdo que sí que lo trabajé. Y por eso digo que el engine estaba muy bien hecho, pero a nivel de accesibilidad y tal, lo reharía por completo, toda la parte visual. Sí. O sea, Y no, seguro. no revisamos accesibilidad en tu prueba. Pero O cuando sea, yo me creo que acuerdo ni cuando así. hicimos la 4 entrevista, años, Yo no creo me que estuve no salió fijando ni a en ver la cómo es entrevista. accesible. Creo que accesibilidad no salió ni en la entrevista. No, creo que Una yo palabra creo que que hace nadie 4 pronunció. años lamentablemente no se miraba tanto como se está mirando ahora y ahora la presión es que ahora tiene no. una ley, ¿no? Y es como que todo el mundo tiene pues un tema súper candente. Yo creo que no es solo la ley. En redes sociales. ¿Sabes? Pero eso Es está muy como- bien. Es decir, ahora es porque, no solo por la ley, se está trabajando mucho a nivel de web, por eso aquí creo que sí que tenemos un punto de ventaja técnico, el tema de la performance. Y dentro de las métricas de performance, una que valora para el posicionamiento es la accesibilidad. Entonces, hay un impulso desde la comunidad técnica para performar bien la website, cubriendo también una de las 4 patas que es la accesibilidad. Desde el punto del diseño, tal vez, desde el punto de diseño, hablo del diseñador prototípico de Figma o de la herramienta que sea, esas métricas le quedan más lejos. Entonces, tal vez sea más complicado darles ese impulso para que también cuiden eso y al mismo tiempo también les queda más alejado saber qué ocurre después de cada cambio. Yo creo que es más también del cambio de mentalidad de la gente, ¿no? No sé, igual es lo que noto yo, pero antes éramos como gente que está en el sótano mirando los criterios y nadie se quería acercar. Pero ahora yo estoy flipando porque cada conferencia siempre buscan al menos un speaker de accesibilidad. Entonces a veces nos repetimos porque no somos tantos en España. Y es Olga Carreras, yo, Jordi, Mía y 4 personas más. Entonces es como, ¿qué ha pasado? Porque nos hemos vuelto boys. Y de hecho en una conferencia que voy ahora, yo le pregunté por email, es como, ¿sabéis quién soy, no? ¿Sabéis que hago accesibilidad? ¿Estáis seguros? Y dicen, sí, sí, estamos buscando accesibilidad. Y digo, ostras, pues es que se ha vuelto, y yo no lo digo trendy, pero sí que la gente lo tiene más a la vista y es guay porque sí que hemos hecho ruido. Lo ¿Esta habéis hecho muy conferencia bien. es la que estoy pensando? ¿La que Sí, vas a la hacer? World Mobile. Ah, no, yo estaba pensando que tienes que ir pronto a Red Alicante No, ese y también, también pero es accesibilidad. ese es muy guay porque es Copilot de accesibilidad. Es como Copilot puede ayudarte a accesibilidad, Ujú, que Qué guay. es bastante guay porque voy con un desarrollador de Copilot. ujú. O sea, trabajamos juntos día a día y juntos vamos a dar la charla Qué guay. desde Mola, dos puntos La de dupla vista. perfecta. Y Yo con un workshop. estuve en 2019 en la de Alicante. Sí. Me pasé fenomenal, los organizadores súper bien y la ciudad de Alicante me encantó. O sea, la zona de salir es chiquitita y demás, pero trato excelente, súper bien. Me lo pasé súper bien. Y la gente aprende mucho de accesibilidad en las charlas. Yo A creo que veces es donde la más, primera vez que lo escuchan y empiezan en sus empresas. Y es muy guay. yo creo que es donde más aprendes, o al menos yo tengo la sensación, desde mi bajo conocimiento del tema, es que, claro, me quiero poner al día, quiero estar, ¿no? Para romper ese sesgo de capacitismo y hacerlo todo lo mejor que pueda como diseñadora, ¿no? Y me doy cuenta que a nivel de formación no hay una oferta muy amplia y aprendo más de seguir a personas como tú o una Olga Carreras o gente que está compartiendo su conocimiento
para que la comunidad concienciarles y crecer, pero a nivel de formación No, pura y dura, no. Es una pena porque, o sea, el reloj pasa, ¿sabes? Cada día como que El reloj pasa. tumbas una ficha. Sí, De los para mí 320. el Y blog lo de que Olga dices de que son Carreras, tan pocas lo mejor. personas evangelizando sobre eso, cuando lo importante para que algo ocurra es la comunidad, yo empiezo a ver un reloj, un calendario un poco apresurado. ¿Sabes? Está, Sí. como se ha cortado la grabación, vamos a pasar de topic. No, mentira. No. Lo que quería decir es otra cosa. Una Llevamos pausa técnica. una ¿no? pausa técnica para ir al baño. Llevamos 1 hora y Lo 27, siento, lo necesitaba. 1 hora y 27 minutos. Hablamos de un tema más que es súper importante y luego Andrés va a hacer el outro. Vale. ¿Te parece muy bien? No hay Vale. problema. ¿Qué opinas de las ñapas? De cuando no quieres arreglar accesibilidad y simplemente le pones una herramienta encima, un overlay, lo que sea que finja que es accesible. Sí, o sea, mi opinión obviamente es negativa. Además hay una web que creo que se llama rollo, no sé, muerte a los overlays o algo, o por qué no hay que usar overlay, y tiene como 70 razones de... ¿No tiene nunca un buen uso? Un No, overlay de no, accesibilidad. nunca. Así de extremo. Es así de extremo. O sea, es Ok. un caso de negocio increíble porque las marcas que no quieren arreglar la web pueden pegar este parche y estar pagando a la empresa de overlay Ujú. cuando no aporta ningún beneficio para las personas con discapacidad porque, por un lado, tienen problemas de usabilidad, ¿no? Porque tú estás usando... ¿Cómo funcionan? Es un misterio, ¿vale? Pero es como una copia de la web, pero tienen como solamente el foco. O Ujú. solamente, depende de overlay, ¿no? De cada empresa. Total, que aparte que no funcionan, son muy populares porque es un caso de business muy bueno. Ok. La empresa no tiene que arreglar y la empresa de overlay se está vendiendo y está teniendo beneficios. ¿Qué hacer? Pues no usarlos. Y lo que no sé es cómo las empresas de España han llegado a usarlos. Y hablo de empresas pues como Inditex, ¿no? Que tienen overlays. Y dices, ¿por qué están ahí? ¿Quién ha dicho que era bueno? Pero quizás es porque gente como yo no tiene muy claro que es Tú lo malo. tienes claro. No, hoy lo tengo súper claro, pero hasta ahora que te he preguntado, sí que pensaba, bueno, quizás hay algún corner case donde esto sí que sirva. O quizás hay, ni siquiera un corner case, quizás para algún caso sí que me sirve. No tenía tan claro de es más barato no usarlo, es mejor nunca usarlo, etc. Sí, es mejor nunca usarlo, básicamente, porque además la web no accesible no se está mejorando mientras hay un overlay, se está empeorando cada vez, entonces pues sigue siendo una web que no es accesible por ningún lado, con un overlay encima y es una ñapa increíble. En defensa de los equipos de diseño, no de todos, al menos en el que yo he estado, que yo he trabajado en Intex, en Bershka concretamente, es decir, que a ninguno de los diseñadores que estábamos ahí nos parecía una buena solución y nos lo encontramos ahí. No sé el histórico que tiene de cómo llegaron a conseguir venderlo a una gran compañía como Inditex, pero es que nos molestaba hasta para los test de usuario. Sí, Primero, te mueve la página, sí, ¿no? También. era como, no sé, pero era como, ¿por qué está esto aquí? Flotando ahí, molestoso. Que de hecho, en las pruebas de usuario tampoco lo entendían que era eso. Y era como, no entendimos nunca, ya nos lo encontramos ahí. Sí. Y luego Se me ocurre dices, una vale, idea peligrosa. luego dijimos, vale, ¿cómo puedes vender esto a nivel de cultura organizacional, ¿no? Porque al final, si el equipo de la cultura de diseño puede empujar a estas cosas, claro, mi pregunta es, no lo conseguimos hacer, evidentemente, porque es March y he visto que sigue estando. ¿Cómo puedes, en cuanto a métricas, porque el negocio funciona así, ¿no? Tú cuando vas a venderle algo desde el lado de experiencia es cómo puedes defender las métricas que impactan una buena usabilidad o decirles sustituye esto por una buena usabilidad. Sí. Es que me da la sensación que nunca lo han probado con usuarios. Nunca. O sea, es poner a una persona que está... hay gente que es dispuesta a hacerlo gratis porque odian los overlays. Porque es en la comunidad la que dice que no nos funcionan, no los queremos. Y hicieron esta web de por qué odiamos los overlays con firmas de miles de personas que dicen que no. Pero no funcionan. Claramente eso lo vemos. Pero yo tengo que ir a negocio. Imaginemos que sigo continuando trabajando en allí y le tengo que vender al CEO que eso no funciona, pues dice, ya lo sé, ¿no? Y no estoy hablando por Inditex, pero sí. ¿Cómo le demuestro con métricas, con números,
que es lo que a ellos, con lo que funcionan, que apostando por una buena accesibilidad, ¿no? ¿Cómo medís vosotros las métricas en GitHub? Sí, nosotros no medimos accesibilidad en métricas, al menos no me llegan a mí, igual están medidas en otros sitios. Hay que hablar desde la empatía al usuario siempre. O sea, yo creo que esto es lo que siempre hay que poner no encima de la mesa, pero en un sitio importante de la mesa. No las métricas, obviamente es un mundo real y te van a preguntar, pero la cuestión aquí es que Overlay ha aparecido porque la web no es accesible. ¿Cómo hemos llegado a tener una web tan inaccesible que lo más barato es poner un overlay y pagar dinero a la empresa de overlay, ¿no? Que también son unos números. Sí, es más barato. Creo que esa es mi respuesta. Sí, dime. Es delegar la responsabilidad a un tercero. Sí. Así, cuando llegue esa fecha, en el caso de recibir una multa, la recibe la empresa a la que es subrogado ese servicio. Sí, exacto, porque la web no es accesible, no le va a pasar los criterios. Pero la empresa de overlay se ha cogido responsabilidad de esto, entonces a lo mejor va a ser demandada. Sí. Esto es como el notario que te hace la declaración a Hacienda. Si sale mal, no la va a pagar tu notario. Dependerá del contrato. Pero entendiendo también cómo funciona el negocio y una parte pragmática, puede ser que primero dices, me quedo en el amparo legal, ¿sabes? Y luego, si puedo mejorar la accesibilidad, pues lo mejoro, pero así deja de ser una prioridad, ¿sabes? Pero también puede ser porque, estoy intentando verle alguna parte buena, pero igual puede ser porque la web sea totalmente inaccesible y con este overlay sea un poquitito mejor. La alternativa es peor, a eso me refiero, ¿no? Es como, a mí me gustan las analogías, es como cuando preguntas a alguien, ¿es bueno que tu hijo de 3 años vea mucha tele? Pero todo el común de la gente te dirá, pues no, la tele es mala, ¿vale? Y si necesito una hora entera, soy padre soltero, necesito una hora entera para hacer una entrevista de trabajo. ¿Es buena la tele o no? Por supuesto que sí, es mucho mejor asentarlo a tu niño a que no haga nada encerrado en un cuarto durante una hora. Pone la tele y ve la entrevista. Sí, en ese caso es mejor claro, la pero tele. este es buen ejemplo, porque en la vida real es una barrera real, donde una persona no puede, por ejemplo, hacer una transferencia bancaria, porque hay un overlay que no es accesible, o no puede pedir una cita al médico o cualquier otro servicio online. O sea, es una cosa tan blanco y negro que cuando la tele es como un ejemplo gris, ¿no? Es bueno, es malo, nadie va a morir. Pero esto es como el blanco o negro. ¿Estás excluyendo o estás incluyendo? No hay nada entre medias. Y yo creo que un ejemplo, por ejemplo, en la web de Mango no tiene un overlay, tiene accesibilidad. Y este equipo, yo le conozco al tech lead de ahí, están esforzándose todos los días en hacer la formación de accesibilidad, de que haya alguien en casa. Y no tienen overlay. Y es la mismo modelo de negocio, ¿no? De comprar ropa. ¿Estuvimos haciendo formación en Mango, no sé? Sí, fuimos a dar una charla a Mango a finales de año. Le tenemos que decir a Javi a ver si no se solo anima cuidan a la venir. parte de accesibilidad. Cuidan Están cuidando también el muchísimas design cosas. system, están cuidando... Entonces son como dos ejemplos claros. Intentamos, vale, aceptamos que no es accesible, aceptamos que está mal. ¿Vamos a mejorarlo o decimos es mejor un parche? Y creo que es claro, ¿no? Claro, si este parche no funciona, es lo que dices tú, yo pongo un overlay. Claro. Y no me deja continuar, no me está sirviendo. Guay hoy saber que ni siquiera es un parche, sino que es algo que no funciona. Que yo no lo tenía tan claro, por eso digo, quizás puede ser que mucha parte del mal del mundo sea así de grande, sea la... Sí, hay esta web que es como why not use overlays o algo así. Luego la pegamos Son en como los... 1000 razones por las que no. Qué bueno, ya me la Está guay. Luego lo Sí. pegamos en los datos. Bueno, Elena, pues Cerramos. sí, nos ha encantado Por fin. tu visita. Sinceramente, yo personalmente te seguía desde hace un montón de tiempo, pero siempre tenía esa cosa, no sabía si proponerte o no. Al final me atreví y para mí ha sido todo un gusto y un detalle que has visitado nuestra oficina. Espero que hayas disfrutado también de la visita. No sé si es lo que te esperabas o no. Sí, yo iba a traeros pegatinas de quizá, pero Por se supuesto. me quedaron en la mesa en casa. Vale. Pero ya nos las De hecho, eran traes, ya nos estos. las traes. Eso es que tienes que venir otra vez. Eso ¿O ir claro. nosotros? Sí, os Podemos mando. hacer O otra, venid sí. a Valencia, ¿no? Sí. Tenemos Pues- mucha tecnología ahí. Hemos estado viendo webs hoy. Sí, De un que gusto, están ahí. Un gusto y mucha suerte con esto. Y creo que es importante que compartáis también como empresa
lo que estáis haciendo, ¿no? Si estáis formándose en accesibilidad o que hay charlas o lo que sea, compartirlo todo lo que podáis, porque también los clientes querrán webs accesibles pronto. Eso es verdad. Pues da mucha ventaja. Me suena que también haces, por si alguno no la tiene o no la retiene, Elena está siempre compartiendo todo lo que sabe, especialmente en Twitter, no sé si también en alguna otra red social, me parece que en LinkedIn también. De vez en cuando. Ahí está. Aparte, responde muy fluida, porque la comunicación entre nosotros ha sido una maravilla. Me suena que también haces algunos talleres, ¿no? Sí, de ¿Y demás? formación. Hago el último que hice era Penpot, el equipo que hacen Penpot, que son españoles y necesitaban la formación de diseño, de accesibilidad, pero no una formación teórica, sino, vale, pues yo tengo un Figma delante mío, ¿qué hago? Y entonces es muy guay porque apliqué algunas prácticas de GitHub, que es como algunos templates de estas 5 reglas se aplican al diseño así. Entonces se llevaron como un kit de cosas muy prácticas. Y a veces hay como sesiones que tenemos de QA con otras empresas. Es como, tenemos estos problemas, ¿qué hacemos? Entonces, para mí era una parte importante de traerla porque, como bien has dicho, ¿no? El contador va cada día bajando y a veces las empresas no saben por dónde empezar. Entonces, tanto aquellas empresas que no tienen a nadie que esté cubriendo esta ahora necesidad, como aquellas que ya tengan a alguien, pero que necesiten ampliar esos conocimientos, pues que sepan que pueden contar con tu recurso. Sí, sin duda, sin duda. Gratis, no gratis, me da igual. me parece un tema importante de por sí. Ok, súper. Pues muchísimas gracias por tu visita. Mil gracias. Y ahora, como sí. Venga, a la vez. No, pero a la vez. Como un equipo de verdad. Una, dos y tres. ¡No! Qué guay, de verdad. Gracias.